El 12 de octubre del año 2000, el brillante archivista Julián Soto se desvaneció sin dejar rastro en el laberíntico corazón de la Biblioteca de México. Durante 18 largos años, su caso fue archivado como el de un ladrón de guante blanco, un traidor que había robado códices de valor incalculable para venderlos en el mercado negro. Su familia vivió bajo una sombra de vergüenza y dolor, hasta que una devolución anónima, un simple libro olvidado, lo cambió todo. Aquel libro no solo contenía la clave para encontrar a Julián, sino que destapó una conspiración mortal que se había ocultado durante décadas entre los muros de la institución que él juró proteger. La verdad era mucho más oscura y aterradora que la de un simple robo, y demostró que a veces, el conocimiento puede ser el crimen más peligroso de todos. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, enterrada en el mismo lugar donde comenzó la pesadilla? Antes de contarte cómo las páginas de un viejo libro de crónicas revelaron una red de traición y muerte que operaba a plena vista, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta inesperada devolución desencadenó, porque demuestra que los libros siempre guardan secretos, y algunos de ellos se niegan a permanecer enterrados para siempre. A veces, solo necesitan que alguien los abra en la página correcta, aunque sea casi 2 décadas después. Julián Soto no era un hombre de grandes gestos ni de una vida social agitada. A sus 34 años, su mundo era el silencio de los archivos, el olor a papel antiguo y la emoción de descifrar la historia contenida en manuscritos olvidados. Era considerado un prodigio, un guardián del pasado cuya devoción por el patrimonio mexicano era casi religiosa. Esa noche, sin embargo, su voz al teléfono sonaba diferente. Habló con su hermana menor, Elena, con una emoción contenida, casi febril. Le dijo que estaba a punto de verificar un hallazgo que podría cambiar la historia de la colección de códices. Le aseguró que no tardaría, que solo necesitaba cotejar unos documentos en el área de colecciones especiales, una zona de acceso restringido a la que muy pocos tenían llave. Fue la última vez que Elena escuchó su voz. Esa promesa de volver pronto se convirtió en un eco que la atormentaría durante casi 2 décadas. A la mañana siguiente, la silla de Julián en la biblioteca permaneció vacía. Su apartamento, a pocas calles de distancia, estaba tal y como lo había dejado. Una taza de café a medio beber sobre la mesa, la cama sin hacer. No había signos de forcejeo, ni notas, ni indicios de una partida premeditada. La primera reacción de su familia fue de pura angustia. Julián era metódico, predecible, un hombre que vivía por y para su rutina. Su ausencia era una anomalía tan violenta como un grito en mitad de una sala de lectura. Elena y sus padres comenzaron una búsqueda desesperada, llamando a hospitales y comisarías, recorriendo las calles que él solía frecuentar, aferrándose a la esperanza de que solo fuera un malentendido, un simple retraso, cualquier explicación lógica que no implicara lo peor. La esperanza de la familia se hizo añicos en menos de 48 horas. Fue entonces cuando la dirección de la biblioteca, tras una apresurada auditoría interna, denunció la desaparición de varios facsímiles de códices prehispánicos de un valor histórico incalculable. De repente, la narrativa cambió drásticamente. La policía, influenciada por el prestigio de la institución y la aparente simplicidad del caso, conectó los puntos de la manera más directa y devastadora. El único experto con acceso, conocimiento y la oportunidad para realizar un robo tan limpio, era el archivista desaparecido. Julián Soto pasó de ser una víctima a ser el principal y único sospechoso. El caso de persona desaparecida se convirtió en la cacería de un fugitivo internacional, y su rostro empezó a aparecer en los noticiarios, no como el de un hombre perdido sino como el de un criminal. Para la familia Soto la acusación fue un golpe más cruel que la propia desaparición. No solo lidiaban con la agonía de no saber si Julián estaba vivo o muerto, sino que ahora debían enfrentarse al juicio público. Los medios de comunicación lo pintaron como un genio del mal, un académico traidor que había vendido el patrimonio de su país por dinero. Sus padres, personas mayores y sencillas, se marchitaron bajo el peso de la vergüenza y la tristeza, falleciendo años después sin conocer la verdad. Pero Elena, entonces una joven estudiante de Derecho, se negó a aceptar esa versión. El dolor se transformó en una determinación fría y obsesiva. Dedicaría su vida a limpiar el nombre de su hermano, sin importar cuántos años le tomara. Convirtió la antigua habitación de Julián en un archivo del caso, un santuario de dolor y esperanza.
La investigación oficial se estancó rápidamente, anclada en la teoría del robo. Se emitieron alertas a la Interpol y se distribuyó el perfil de Julián a aeropuertos y fronteras, describiéndolo como un ladrón de arte altamente cualificado. Las autoridades mexicanas, quizás por conveniencia o por una genuina falta de pistas, dieron por hecho que había huido del país. Cualquier intento de Elena por presentar a su hermano como una posible víctima fue desestimado como la negación de una familiar afligida. Para la policía, el caso estaba cerrado en la práctica. El culpable había sido identificado, solo faltaba capturarlo. Esta conclusión prematura creó un vacío de casi 2 décadas, un silencio institucional que permitió que la verdad se pudriera en la oscuridad, mientras la familia de Julián luchaba sola contra una condena sin juicio. Los años que siguieron fueron una tortura de falsas esperanzas para Elena. Cada cierto tiempo, surgía una pista que parecía prometedora, pero que terminaba en un callejón sin salida. Hubo un supuesto avistamiento en un café de Buenos Aires, que resultó ser un hombre con un parecido asombroso. Años más tarde, un correo electrónico anónimo afirmó que Julián vivía una nueva vida como profesor en Praga, una pista que obligó a Elena a gastar sus ahorros en un viaje inútil. Cada pista falsa era como reabrir la herida, una oleada de esperanza seguida por una caída aún más profunda en la desesperación. Estas pistas, que la policía apenas investigaba, parecían diseñadas para desgastarla, para mantener viva una narrativa falsa, que la alejaba cada vez más de la verdad sobre lo que realmente sucedió aquella noche en la biblioteca. Mientras tanto, la Biblioteca de México continuaba su vida, sus pasillos ajenos al drama que se había gestado en su interior. Los colegas de Julián, al principio conmocionados, acabaron por aceptar la versión oficial. Algunos expresaron su decepción en voz baja, otros simplemente borraron su recuerdo para evitar la incomodidad. El mentor de Julián, un académico de gran renombre llamado Ricardo Morales, lamentó públicamente la traición de su protegido, consolidando la imagen de Julián como un criminal. La institución, en un esfuerzo por distanciarse del escándalo, minimizó la contribución de Julián a sus colecciones, y su nombre fue gradualmente omitido de publicaciones y registros. Era como si, además de desaparecer físicamente, estuvieran intentando borrar sistemáticamente su existencia profesional y su legado. Elena, ahora una abogada consumada, nunca dejó de investigar por su cuenta. Su apartamento se había convertido en un cuartel general no oficial del caso Soto. Las paredes estaban cubiertas de mapas, líneas de tiempo, fotografías de los empleados de la biblioteca en el año 2000, y recortes de prensa amarillentos. Pasaba sus noches, revisando los pocos archivos policiales a los que tuvo acceso, buscando inconsistencias, nombres que se repetían, cualquier detalle que la investigación oficial hubiera pasado por alto. Se dio cuenta de que el testimonio del guardia de seguridad que afirmó haber visto a Julián salir por una puerta trasera era vago y contradictorio. El guardia fue trasladado a otra dependencia poco después del incidente y nunca más se le pudo interrogar a fondo. Para Elena, cada detalle era una pieza de un puzzle que se negaba a encajar. El primer aniversario de la desaparición de Julián transcurrió en un silencio sepulcral. La tormenta mediática se había calmado, dejando a la familia Soto a la deriva en un océano de vergüenza y dolor. Los amigos dejaron de llamar, los vecinos desviaban la mirada. La narrativa pública se había solidificado. Julián era un traidor, un erudito que había sucumbido a la codicia. Para Elena, cada día era una batalla silenciosa. Se levantaba, iba a sus clases de derecho y regresaba a casa para enfrentarse a la mirada vacía de sus padres. La incertidumbre era un veneno lento que corroía los cimientos de su familia. No había cuerpo que llorar, ni tumba que visitar, solo un vacío inmenso y la mancha de una acusación que se sentía como una condena perpetua, una sombra que se negaba a desaparecer con el paso de los años. La investigación policial que había comenzado con tanta fanfarria, se desvaneció con una rapidez burocrática desalentadora. La teoría del ladrón fugitivo era simple, no requería un trabajo de campo complejo ni la asignación de recursos significativos. Era una solución limpia para un caso potencialmente embarazoso que involucraba a una institución cultural de prestigio. Los detectives se conformaron con el testimonio del guardia de seguridad y la auditoría de la biblioteca, cerrando cualquier otra línea de investigación. Las preguntas de Elena sobre posibles enemigos de Julián, sobre el hallazgo que él mencionó en su última llamada,
fueron descartadas como la negación de una hermana que no podía aceptar la cruda realidad. El expediente de Julián Soto fue relegado a un archivador, acumulando polvo mientras la verdad permanecía oculta a simple vista, enterrada bajo capas de indiferencia y conveniencia institucional. Para Elena, el estancamiento del caso no fue un final, sino un comienzo. Sus estudios de derecho adquirieron un propósito feroz y personal. Cada lección sobre procedimiento penal, cada seminario sobre análisis de pruebas, se convertía en una herramienta para su propia investigación. La habitación de Julián ya no era un simple santuario, era su centro de operaciones. Pasaba noches enteras creando perfiles de cada empleado de la biblioteca, analizando los planos del edificio, buscando cualquier anomalía en los registros de acceso de aquella noche. Se convirtió en una experta en un caso que al mundo ya no le importaba. Esta obsesión la aisló, la consumió, pero también la mantuvo en pie. Era su forma de mantener vivo a su hermano, no solo en su memoria sino como una víctima que merecía justicia, una verdad que ella estaba decidida a desenterrar, aunque tuviera que hacerlo sola. El peso de la humillación pública y la agonía de la incertidumbre resultaron insoportables para los padres de Julián. Su padre, un hombre orgulloso que había trabajado toda su vida como ebanista, se hundió en una depresión silenciosa, perdiendo el interés por todo lo que antes amaba. Su madre, que siempre había defendido la integridad de su hijo ante cualquiera, envejeció una década en un solo año. Se negaban a creer en la culpabilidad de Julián, pero el constante juicio social los quebró por dentro. Fallecieron con apenas 2 años de diferencia, sin la paz de conocer la verdad, con el corazón roto por la pérdida de un hijo y la mancha en su apellido. Para Elena, su muerte fue el segundo golpe devastador del caso. Ahora no solo luchaba por el nombre de su hermano, sino también por el honor de sus padres, por la memoria de una familia destrozada por una mentira. Con el paso de los años, la Biblioteca de México se esforzó por borrar la mancha del escándalo. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad, el personal fue rotando, y la historia de Julián Soto se convirtió en una especie de leyenda urbana, un cuento con moraleja para los nuevos empleados. Su nombre fue eliminado de los créditos de las catalogaciones en las que había trabajado durante años. Su mentor, Ricardo Morales, se jubiló con honores, habiendo publicado varios libros en los que, sutilmente reforzaba la idea de que el conocimiento sin una brújula moral podía llevar a la perdición, una clara alusión a su antiguo protegido. La institución, en su conjunto, optó por la amnesia selectiva. Era más fácil olvidar al archivista desaparecido que confrontar la incómoda posibilidad de que la verdad fuera mucho más compleja y oscura, y que quizás, la propia biblioteca albergaba secretos más peligrosos que los que se guardaban en sus libros. A lo largo de casi 2 décadas, Elena persiguió cada sombra, cada rumor. En 2009, recibió una carta anónima que la llevó a un pequeño pueblo de Oaxaca, donde supuestamente Julián vivía bajo una nueva identidad. Gastó semanas investigando, mostrando su foto a los lugareños, solo para descubrir que el hombre en cuestión era un turista alemán que se había marchado hacía meses. En otra ocasión, un exconvicto contactó con ella, afirmando que su compañero de celda se había jactado de haber ayudado a un archivista inteligente a cruzar la frontera hacia Guatemala. La pista la llevó a un laberinto de mentiras y extorsión que solo le costó dinero y tiempo. Cada pista falsa era un ciclo de tortura, la chispa de esperanza, la adrenalina de la persecución, la planificación meticulosa y, finalmente, el inevitable y desolador regreso al punto de partida, a la habitación empapelada con un misterio sin resolver. Al cumplirse 15 años de la desaparición, el caso de Julián Soto era, para todos excepto para Elena, una nota a pie de página en la hemeroteca de la ciudad. El mundo había cambiado drásticamente. La tecnología que podría haber resuelto el misterio en días, cámaras de vigilancia de alta definición, rastreo de móviles, análisis de datos, no existía en el año 2000. Elena era ahora una mujer de 40 y tantos años, una abogada respetada en su campo, pero cuya vida personal seguía anclada en aquella noche de octubre. La habitación de Julián se había convertido en un reflejo de su propia existencia. Un espacio congelado en el tiempo, meticulosamente ordenado pero sin vida. La esperanza ya no era una llama brillante, sino un rescoldo tenaz que se negaba a extinguirse, esperando pacientemente una ráfaga de aire, una sola prueba que pudiera reavivar el fuego de la verdad.
Y entonces, en septiembre de 2018, cuando el caso de Julián Soto ya era una reliquia cubierta por el polvo del olvido, un pequeño paquete anónimo apareció en el buzón de devoluciones de la Biblioteca de México. No llevaba remitente ni nota alguna. Dentro, envuelto en un simple papel de estraza, había un único libro, una ajada edición de 1950 de Crónicas del México Antiguo. Para el sistema, era solo un libro más con décadas de retraso. Pero al registrarlo, la joven bibliotecaria a cargo, una chica llamada Ana que ni siquiera había nacido cuando Julián desapareció, vio el nombre en la vieja ficha de préstamo de cartón que aún se conservaba en un bolsillo interior. Julián Soto. El nombre era una leyenda fantasmagórica en la institución, el cuento del archivista traidor que se contaba a los novatos. Un eco de un pasado que estaba a punto de irrumpir en el presente con la fuerza de un trueno. Ana, movida por una mezcla de curiosidad y un respeto casi reverencial por los objetos antiguos, sintió que el libro era extrañamente pesado y rígido. No era el peso del papel viejo, era algo más. Con cuidado, pasó las yemas de sus dedos por las páginas, sintiendo un bulto anómalo cerca del centro del volumen. Abrió el libro con la delicadeza de un arqueólogo. Y allí, anidada entre un capítulo sobre los rituales del Templo Mayor, encontró una fotografía Polaroid. Sus colores estaban desvaídos por el tiempo, pero la imagen era nítida y escalofriante. Mostraba a Julián, visiblemente más joven, de pie en lo que parecía ser un sótano de archivos, con el rostro tenso y gesticulando acaloradamente. Frente a él, 3 hombres lo rodeaban. Sus rostros estaban en la penumbra, pero sus posturas eran inequívocamente amenazantes. La foto era la prueba irrefutable de que, aquella noche, Julián no estaba solo. La imagen por sí sola era una bomba, una refutación visual de la narrativa oficial que había perdurado durante 18 años. Julián no parecía un ladrón a punto de huir, parecía un hombre acorralado, defendiendo una postura. La escena no transmitía codicia, sino confrontación. El aire en la fotografía era denso, cargado de un conflicto inminente. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que lo que sostenía en sus manos era más que un simple objeto olvidado. Era una pieza de un puzzle que nadie había sabido armar, una voz del pasado que gritaba que la historia, tal y como se había contado, era una mentira. Aquella imagen no resolvía el misterio, pero demolía por completo los cimientos sobre los que se había construido el caso, abriendo un abismo de nuevas y aterradoras preguntas. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué esta prueba había permanecido oculta durante tanto tiempo? Con manos temblorosas, Ana le dio la vuelta a la Polaroid. En el reverso blanco, escrito con una caligrafía rápida y algo torcida, como si hubiera sido anotada con prisa o miedo, había una única palabra: Círculo. No había nada más. Ni una fecha, ni un nombre, ni una explicación. Solo esa palabra enigmática y resonante. Era un nombre en clave, el nombre de una organización. ¿Una referencia a algún documento que Julián investigaba? La palabra flotaba en el aire, cargada de implicaciones siniestras. Era una pista deliberada, dejada por alguien que conocía la verdad pero que, por alguna razón, solo podía o quería revelarla en fragmentos, como un mensaje en una botella lanzado a un océano de tiempo. Círculo. Esa palabra se convirtió de inmediato en la nueva y única llave para un caso que se creía cerrado para siempre. Ana, conmocionada, supo que no podía simplemente archivar el hallazgo o entregarlo a través de los canales burocráticos habituales. El nombre de Julián Soto, aunque manchado, seguía ligado a una figura, su hermana, la abogada que nunca había dejado de luchar por él. Una rápida búsqueda en Internet la llevó a artículos antiguos sobre el caso, donde Elena Soto aparecía una y otra vez, firme, desafiante, defendiendo la inocencia de su hermano contra todo y contra todos. Encontró el contacto de su despacho de abogados y, tras una profunda vacilación, marcó el número. No sabía cómo empezar la conversación, cómo decirle a una mujer que había vivido casi 2 décadas de infierno que un libro devuelto anónimamente podría cambiarlo todo. Sabía que la llamada podía ser un acto de crueldad si resultaba ser otra falsa esperanza, pero el peso de la fotografía en su mano le decía que esta vez era diferente. La llamada fue tensa. Elena al otro lado de la línea escuchó con el cansancio y el escepticismo forjados por años de pistas falsas y llamadas de oportunistas.
Su voz era cortés pero distante, una coraza protectora contra más dolor. Pero cuando Ana mencionó el título exacto del libro, Crónicas del México Antiguo, y describió la ficha de préstamo con el nombre de Julián, un silencio se apoderó de la línea. Y cuando Ana, con la voz entrecortada, describió la fotografía Polaroid y la palabra escrita en su reverso, el silencio de Elena se rompió con una inhalación brusca, un sonido que era una mezcla de incredulidad y una esperanza que creía muerta y enterrada. Por primera vez en 18 años, no era un rumor vago ni la historia de un supuesto avistamiento. Era una prueba física, un objeto tangible que conectaba directamente con la última noche de la vida de su hermano. Esa misma tarde, Elena Soto cruzó las puertas de la Biblioteca de México, un lugar que había jurado no volver a pisar. El edificio, que una vez representó con acento agudo la pasión de su hermano, se había convertido en el mausoleo de su memoria manchada. Cuando Ana le entregó la fotografía, Elena la sostuvo como si fuera una reliquia frágil y sagrada. Ver el rostro de Julián, congelado en ese instante de tensión, fue como recibir un golpe en el pecho. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron sin control. Pero no eran solo lágrimas de dolor, sino también de una furiosa vindicación. Allí estaba la prueba. Su hermano no huyó. Se enfrentó a alguien. La palabra círculo en el reverso no era solo una pista, era la confirmación de su sospecha más profunda. Julián había descubierto algo, una red, una conspiración, y eso le había costado la vida. El caso no se reabría, estaba naciendo de nuevo, esta vez como una investigación de asesinato. Con la fotografía en sus manos, Elena sintió cómo 18 años de impotencia se transformaban en una energía fría y calculadora. Ya no era solo una hermana en duelo, era una abogada con su primera prueba tangible. Su mente, entrenada para desmantelar argumentos y encontrar fisuras en las historias, se activó. Sabía que la imagen era una bomba de tiempo, pero para que detonara correctamente, necesitaba identificar a los hombres que rodeaban a su hermano. Comenzó un proceso metódico, casi forense. Amplió la imagen, analizando cada detalle, la ropa, los relojes, las siluetas borrosas en el fondo. Recurrió a viejos anuarios de la biblioteca, a fotografías de eventos institucionales de finales de los 90 que había recopilado a lo largo de los años. Su apartamento, antes un santuario de dolor, se convirtió en una sala de guerra donde el pasado iba a ser interrogado sin piedad, hasta que revelara todos sus secretos. El primer rostro que emergió de las sombras de la Polaroid fue un golpe devastador. Tras comparar la figura más alta con docenas de fotografías, no hubo lugar a dudas. Era Ricardo Morales, el aclamado académico, el mentor y amigo de Julián. El mismo hombre que, tras la desaparición, había escrito un artículo en un periódico nacional lamentando cómo la ambición puede corromper incluso a las mentes más brillantes, refiriéndose a su protegido. La revelación fue nauseabunda. La traición era mucho más profunda y personal de lo que Elena jamás habría imaginado. Morales no solo había mentido, había estado allí, en esa confrontación final. Su duelo público, sus palabras de condena, todo había sido una farsa calculada para desviar las sospechas y cimentar la falsa narrativa del ladrón. De repente el misterio tenía un rostro, y era el de un hombre que su hermano había admirado y en quien había confiado ciegamente. Con la identidad de Morales confirmada, la palabra círculo adquirió un peso ominoso. Elena se sumergió en la habitación de Julián, revisando cada libro, cada nota, cada trozo de papel que había conservado religiosamente. Se sentía como una arqueóloga, excavando en su propio dolor, buscando un artefacto que diera sentido a todo. Pasó noches enteras releyendo los diarios de investigación de su hermano, buscando cualquier mención a un círculo, a un grupo, a una reunión secreta. La palabra no aparecía en ninguna parte de su trabajo académico. La frustración comenzó a crecer. ¿Era una pista falsa? ¿Un código que solo Julián entendería? La respuesta, como siempre, había estado allí todo el tiempo, no en sus notas de trabajo, sino en el espacio más personal e íntimo de su vida, esperando pacientemente a ser descubierto por la única persona que nunca se había rendido. El descubrimiento llegó de la forma más inesperada. Mientras limpiaba el viejo escritorio de madera de su hermano, una pieza que sus padres le habían regalado al graduarse, notó que uno de los paneles laterales tenía un ligero juego. Nunca lo había percibido antes.
con el corazón latiéndole con fuerza, forzó el panel con cuidado. Se deslizó, revelando un compartimento secreto, un hueco que su padre, ebanista de profesión, seguramente había construido para él. Dentro, envuelto en un paño de terciopelo, había un pequeño cuaderno de cuero negro. No era un diario de investigación, era algo mucho más personal. Al abrirlo, Elena reconoció al instante la caligrafía apretada y precisa de Julián. La primera página tenía una sola frase, escrita con una urgencia que casi rasgaba el papel. Mis sospechas sobre el círculo del quinto sol son ciertas. Y Morales es la cabeza. El cuaderno era la crónica de un descubrimiento mortal. Julián detallaba cómo, durante meses, había notado sutiles pero imposibles discrepancias en algunos de los códices más valiosos de la colección. Marcas de envejecimiento que no correspondían con el tipo de pergamino, pigmentos que reaccionaban de forma anómala a la luz. Su pericia, su don, le permitió ver lo que nadie más podía, estaba ante réplicas de una calidad casi sobrenatural. En sus notas, describía a el Círculo del Quinto Sol, como una sociedad secreta formada por un pequeño grupo de académicos de élite, personal de la biblioteca, y coleccionistas privados inmensamente ricos. La red operaba desde dentro de la institución, utilizando su acceso y conocimiento para sustituir sistemáticamente tesoros nacionales, por falsificaciones perfectas. El nombre dedujo Julián, era una macabra ironía, una referencia a la leyenda azteca de la era final del mundo. Las páginas del cuaderno revelaban el modus operandi de la red, con una claridad escalofriante. No era un simple robo, era una operación de alcance internacional que llevaba décadas funcionando. Los miembros académicos, liderados por Morales, identificaban las piezas y supervisaban la creación de las réplicas, utilizando técnicas de restauración para hacerlas indetectables. Luego, los originales eran sacados discretamente del país y vendidos en subastas privadas a un círculo exclusivo de coleccionistas que financiaban toda la operación. El dinero no solo los enriquecía, sino que les otorgaba un poder inmenso en el mundo del arte y la academia. Julián había tropezado con la conspiración patrimonial más grande de la historia de México, una red de traición que operaba bajo el velo del prestigio y la erudición, protegida por los mismos muros que debían custodiar la memoria del país. Las últimas entradas del cuaderno eran un relato febril de los días previos a su desaparición. Julián había reunido pruebas irrefutables, incluyendo análisis químicos de los pigmentos y estudios comparativos de los manuscritos. Los supuestos facsímiles que la policía afirmó que había robado, eran, en realidad, las pruebas que pensaba presentar. Su plan, ingenuo y fatal, no era acudir a la policía, a la que consideraba susceptible a la corrupción, sino confrontar a Morales y a los demás miembros del círculo directamente. Creía que, como hombres de ciencia e historia, podría apelar a su conciencia para que devolvieran las piezas originales. La noche del 12 de octubre, los citó en un sótano de archivos para presentarles su ultimátum. La fotografía Polaroid había capturado el inicio de esa confrontación. El cuaderno, con su última página en blanco, era el testamento silencioso de cómo había terminado. Con el cuaderno de su hermano bajo el brazo y la Polaroid guardada como un talismán, Elena se presentó ante la unidad de casos sin resolver de la policía de la Ciudad de México. La reacción inicial fue la que había temido, una mezcla de compasión y escepticismo. Para los detectives de una nueva generación, el caso Soto era una leyenda, el cuento de un ladrón de guante blanco que se había esfumado. Pero el escepticismo se evaporó cuando Elena abrió el cuaderno sobre la mesa. No eran divagaciones, sino un informe meticuloso, lleno de análisis químicos de pigmentos, referencias a números de catálogo, y, lo más importante, los nombres de los miembros de El Círculo del Quinto Sol. La evidencia era tan sólida, tan detallada, que ignorarla era imposible. Por primera vez en 18 años, la maquinaria de la justicia, oxidada por el tiempo y la indiferencia, comenzaba a moverse de nuevo, esta vez en la dirección correcta. Ricardo Morales, ahora un octogenario frágil que vivía en un elegante apartamento en Polanco rodeado de libros y arte, recibió a los detectives con una estudiada cordialidad. Al principio, negó todo con la arrogancia senil de quien se cree intocable. Describió a Julián como un joven brillante pero inestable, propenso a las fantasías y obsesionado con teorías de conspiración.
Pintó la acusación de Helena como el producto del dolor y el deseo de encontrar un villano para una tragedia autoinfligida. Su actuación era impecable, una farsa ensayada durante casi 2 décadas en la soledad de su conciencia. Se presentó a sí mismo como una víctima más, el mentor traicionado por su pupilo más prometedor. Durante casi 1 hora Morales controló la narrativa, tejiendo una red de mentiras que parecía impenetrable, construida sobre el prestigio de toda una vida dedicada a la academia. El punto de inflexión llegó cuando uno de los detectives deslizó la fotografía Polaroid sobre la mesa de caoba. Morales la miró, y por un instante, su máscara de erudito venerable se resquebrajó. El temblor en su mano fue casi imperceptible, pero no para los ojos entrenados de los investigadores. Sin embargo, fue el cuaderno lo que lo demolió por completo. El detective comenzó a leer en voz alta las propias palabras de Julián, no las acusaciones, sino los pasajes donde describía su admiración por Morales, su gratitud por su guía. Leyó la entrada donde Julián expresaba su dolor al sospechar de su mentor, oír la voz de su víctima, llena de una confianza que él mismo había asesinado, fue el golpe que su conciencia ya no pudo soportar. El anciano se derrumbó sobre la mesa, su cuerpo sacudido por sollozos secos y agónicos. El silencio en la habitación fue roto por una única palabra susurrada: sí. La confesión de Morales no fue un torrente, sino un goteo lento y doloroso de la verdad. Explicó que el Círculo del Quinto Sol no había nacido de la codicia, sino de una perversa arrogancia intelectual. Se veían a sí mismos no como ladrones, sino como los verdaderos guardianes del patrimonio, convencidos de que el Estado era incapaz de proteger esos tesoros. Los vendían a coleccionistas que según ellos los cuidarían mejor. Julián, con su talento casi sobrenatural, había descubierto las falsificaciones. La noche de su desaparición, los confrontó en el sótano, no con amenazas, sino con un idealismo que resultó ser su sentencia de muerte. Les ofreció un pacto: devolver las piezas originales de forma anónima, y él destruiría las pruebas. No entendió que para esos hombres, su conocimiento no era una oportunidad de redención, sino una amenaza existencial que debía ser erradicada. El asesinato, según el relato de Morales, fue brutalmente pragmático. Mientras Julián les presentaba su ultimátum, el líder del círculo, un filántropo y mecenas cultural de inmenso poder, dio la orden por teléfono. No hubo discusión. 2 miembros del grupo, personal de seguridad de la biblioteca, lo sujetaron mientras un tercero lo asfixiaba. Fue rápido, silencioso y desprovisto de cualquier emoción. No fue un crimen pasional, sino una ejecución corporativa, un problema que se solucionaba de la forma más eficiente posible. Julián Soto, el guardián de la historia, murió rodeado de los archivos que tanto amaba, asesinado por las mismas personas en las que confiaba para protegerlos. Su cuerpo fue arrastrado a un rincón olvidado del vasto complejo de la biblioteca, un lugar que solo los miembros más antiguos del personal conocían, un punto ciego en la memoria del edificio. El encubrimiento fue tan meticuloso como la sustitución de los códices. Usando sus conocimientos de arquitectura y restauración, el grupo construyó una pared falsa en un antiguo túnel de servicio en desuso, sellando el cuerpo de Julián dentro de la propia estructura de la biblioteca. La biblioteca, su santuario, se convirtió en su tumba. Al día siguiente, activaron su plan de contingencia, la narrativa del robo. Sobornaron al guardia de seguridad para que diera un testimonio falso, y utilizaron su influencia para guiar a la policía hacia la conclusión más simple y conveniente. La desaparición de los facsímiles, que en realidad eran las pruebas de Julián, se convirtió en la pieza central de su coartada. Durante 18 años, el secreto se mantuvo, protegido por el miedo, el poder y el silencio de una institución que prefería una mancha de robo a un escándalo de asesinato en sus propias entrañas. Cuando los detectives le preguntaron por el libro devuelto, Morales ofreció la última pieza del puzzle. Habló de otro miembro del círculo, un restaurador llamado Mateo, que nunca superó la culpa de esa noche. Mateo había guardado la Polaroid, quizás como un seguro o como un recordatorio de su pecado. Murió de cáncer unos años antes, y en su lecho de muerte, le confesó todo a su esposa, haciéndole jurar que, cuando se sintiera segura, enviaría esa única prueba de forma anónima. No quería morir llevándose el secreto a la tumba. La devolución del libro no fue un acto de azar, sino el último gesto de un hombre atormentado,
un mensaje póstumo que tardó años en llegar a su destino. La verdad no fue desenterrada por la justicia, sino por el peso insoportable de la culpa, que, como la historia que Julián estudiaba, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La confesión de Morales desencadenó una operación policial silenciosa y fulminante. Durante las siguientes 24 horas, los miembros supervivientes de El Círculo del Quinto Sol fueron detenidos. No hubo persecuciones ni enfrentamientos. Fueron hombres ancianos, sacados de sus lujosas residencias en barrios exclusivos, figuras que hasta ese día aparecían en las páginas de cultura y sociedad de los periódicos. El influyente filántropo, el exjefe de seguridad de la biblioteca, el coleccionista de arte que financiaba las réplicas. Cada uno fue arrestado con una discreción que contrastaba brutalmente con la magnitud de su crimen. La caída de estos titanes culturales, ejecutada sin fanfarria, fue el primer temblor de un terremoto que sacudiría los cimientos del mundo cultural mexicano. Eran los guardianes del patrimonio, y habían sido sus peores depredadores. La verdad, finalmente, había salido a la luz para reclamar a sus traidores. Siguiendo las indicaciones precisas de Morales, un equipo forense se adentró en las entrañas de la Biblioteca de México, en un túnel de servicio que no aparecía en los planos modernos. El aire era denso, cargado con el olor a polvo y olvido. Allí, tras una pared de yeso que parecía tan antigua como el resto del edificio, encontraron la tumba de Julián. La escena fue solemne, casi sagrada. Cuando el muro fue derribado, los restos de Julián Soto fueron revelados, preservados por la oscuridad y el silencio durante 18 años. Para Elena, que observaba desde una distancia prudencial, ese momento fue la culminación de todo su dolor y su lucha. La incertidumbre que la había torturado durante la mitad de su vida se desvaneció, reemplazada por la cruda y tangible certeza de la muerte. No era el final que había soñado, pero era un final. Finalmente, podía llevar a su hermano a casa. El juicio fue el escándalo nacional del año. Los rostros de los acusados, antes sinónimo de prestigio y sabiduría, ahora eran el emblema de la más profunda corrupción. La sala del tribunal se llenó de periodistas y curiosos, todos fascinados y horrorizados por la historia de El Círculo del Quinto Sol. La defensa intentó pintar a Julián como un chantajista y a los acusados como víctimas de sus propias ambiciones, pero el cuaderno de Julián y la confesión de Morales eran pruebas irrefutables. Las sentencias fueron severas: cadena perpetua para los autores materiales y para el filántropo que dio la orden. Ricardo Morales, debido a su cooperación y su avanzada edad, recibió una condena reducida, pero murió en prisión menos de un año después. La justicia, aunque tardía, fue implacable, demostrando que ni el poder ni el prestigio pueden ocultar un asesinato para siempre. Para Elena, el veredicto no trajo euforia, sino un profundo y abrumador agotamiento. Su misión, la fuerza que la había impulsado durante 18 años, había terminado. El apartamento, con su cuarto de guerra dedicado al caso, se sentía repentinamente vacío y silencioso. Durante semanas, se encontró a la deriva en una vida sin el ancla de su obsesión. Una tarde, con una determinación tranquila, comenzó a desmontar el santuario de su hermano. Guardó cada mapa, cada recorte, cada fotografía en cajas. Fue un ritual de duelo y liberación. Al vaciar la habitación, no estaba borrando a Julián, sino liberándolo de la narrativa de la injusticia. Por primera vez podía recordarlo no como una causa, sino simplemente como su hermano, el hombre brillante y apasionado que amaba los libros más que a nada en el mundo. Pero el silencio no duró mucho. Elena Soto canalizó su dolor y su formidable experiencia legal en un nuevo propósito. Un año después del juicio, anunció la creación de la Fundación Soto para la Repatriación del Patrimonio. La fundación, financiada en parte por las compensaciones civiles del caso, se dedica a utilizar tecnología de vanguardia y estrategias legales para identificar y recuperar artefactos mexicanos robados y vendidos en el mercado negro internacional. Su trabajo no solo honra la memoria de Julián, sino que continúa su lucha en una escala global. La fundación se convirtió en un faro de esperanza para la preservación cultural, transformando una tragedia personal en un legado de protección y justicia para el patrimonio de toda una nación. Julián no pudo salvar los códices que descubrió, pero su sacrificio inspiró un movimiento que salvaría incontables tesoros más. La Biblioteca de México nunca volvió a ser la misma.
El escándalo forzó una reestructuración completa y la implementación de protocolos de seguridad que se convirtieron en un estándar internacional. En el vestíbulo principal, donde antes colgaban retratos de directores y mecenas, ahora hay una placa de bronce simple y discreta. No menciona el asesinato ni la conspiración. Solo dice, en memoria de Julián Soto, guardián de nuestra historia. A veces, Elena visita el lugar, camina por los pasillos silenciosos, no con la rabia de una luchadora, sino con la paz de quien ha cerrado un círculo. La historia de su hermano se convirtió en una leyenda, un recordatorio sombrío de que los mayores peligros para el conocimiento no siempre vienen de la ignorancia, sino a veces, de aquellos que juraron protegerlo. Su vida fue un libro cerrado con violencia, pero su verdad, finalmente, encontró su página. Si usted cree que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparta este vídeo. No olvide suscribirse para más investigaciones profundas, sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. El caso de Julián Soto se convirtió en mucho más que la crónica de un crimen. Se transformó en un espejo para una nación entera. La revelación de El Círculo del Quinto Sol expuso una podredumbre que iba mucho más allá de los muros de la biblioteca, poniendo en tela de juicio la integridad de las mismas instituciones diseñadas para preservar el alma de México. Académicos, coleccionistas y funcionarios públicos, antes vistos como figuras intocables, fueron revelados como conspiradores en un saqueo silencioso que había durado décadas. La historia forzó una conversación dolorosa pero necesaria sobre quién es el verdadero dueño de la historia y qué precio estamos dispuestos a pagar para protegerla. Julián, el archivista silencioso que fue tildado de traidor, se convirtió póstumamente en un símbolo nacional de integridad, un héroe discreto cuya devoción por la verdad demostró ser más poderosa que la vasta red de corrupción que le quitó la vida. Para Elena, el final del juicio marcó el comienzo de un silencio que no había conocido en 18 años. La lucha que había consumido su vida adulta había terminado, dejándola con un vacío que era a la vez una liberación y una carga. Ya no era la abogada obsesionada ni la hermana vengadora, era, simplemente, Elena. La Fundación Soto se convirtió en su forma de traducir el dolor en acción, de construir un legado sobre las cenizas de su tragedia familiar. Cada artefacto que su organización ayudaba a repatriar era un eco de la victoria de Julián, una prueba de que su sacrificio no había sido en vano. No luchaba por la memoria de un mártir, sino por el principio que él defendió hasta la muerte, que la historia pertenece a todos, y que ningún guardián tiene derecho a robarla. Su vida se convirtió en el epílogo que su hermano nunca pudo escribir. La Biblioteca de México, el escenario del crimen y la tumba de Julián, se vio obligada a una profunda y humillante transformación. El escándalo la despojó de su aura de santuario intocable, y la reveló como una institución vulnerable, susceptible a la corrupción que anidaba en sus pasillos más oscuros. Se implementaron protocolos de seguridad y auditoría, que se convirtieron en un modelo para museos y archivos de todo el mundo. La placa de bronce en el vestíbulo, con su simple dedicatoria a Julián Soto, es un recordatorio perpetuo y silencioso. No narra la traición, pero su mera presencia es un acto de contrición. El edificio ya no es solo un depósito de libros, es un lugar con una cicatriz, un monumento a la verdad que fue enterrada en sus cimientos, y al hombre que, incluso en la muerte, obligó a sus guardianes a rendir cuentas. La historia de Julián Soto nos enseña una lección fundamental y a menudo olvidada. La historia no es un conjunto de hechos inertes en páginas polvorientas, sino un campo de batalla activo, donde la verdad y la memoria están constantemente bajo asedio. Nos recuerda que las amenazas más peligrosas no siempre provienen de la ignorancia o la censura externa, sino del interior, de la arrogancia de aquellos que se creen dueños del conocimiento. El sacrificio silencioso de Julián y la lucha incansable de Elena demuestran que la integridad de una sola persona puede, con el tiempo, desmantelar una conspiración construida sobre décadas de poder y silencio. Su legado es un testimonio de que ninguna verdad puede permanecer enterrada para siempre, especialmente cuando hay alguien dispuesto a seguir cavando, sin importar cuántos años tome encontrarla. Si usted cree que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparta este vídeo. No olvide suscribirse para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.